inflacionario uno le auguraría poca vida en términos de lucha estructural contra la inflación. Ahora bien, no deja de ser un estímulo sobre todo para el consumo en algunas clases sociales y en algunas medidas crediticias que después las podemos repasar un poquito. Es decir, como estímulo para el consumo podría resultar, decís Podría vos. resultar, sí, sobre todo no tanto te diría por el plan precios cuidados, que igual lo es, porque la verdad que mal que le pese al gobierno, que incluso ha hecho incluso los actuales funcionarios han hecho muchas manifestaciones denostando el plan precios cuidados del anterior gobierno, de Cristina Kirchner. Bueno, hoy no solo está vigente, sino que lo están reforzando, al punto tal que te cuento que algún ministro que lo había criticado muy duramente ha borrado algunos tweets de 2013 y 2014. Ministro Duhovne, ¿te referís? Exactamente, sí, bien. Me mandó preso, no importa. Estaba en Twitter, así Estaba en Twitter, absolutamente. Claro, más allá de eso, es un plan que fue muy buscado por el público, sobre todo, como te digo, por el público de menor poder adquisitivo y que realmente le significa un alivio. Lo que hacen hoy es obviamente agregar 60 productos y como siempre, la gran duda ahí es que pueden hacer 60 productos o si querés incluso los 570 productos que integran esa canasta frente a un universo de, por poner un número en el aire y tal vez son muchos más, 15.000 productos. Claro. ¿Eso es una estrategia antiinflacionaria? No, hay que buscarla y sobre todo los precios tienen que estar en el supermercado, ¿verdad? Esa es la clave de todo. Dice el gobierno que se va a ocupar expresamente de que esto suceda, va a haber inspectores de la Secretaría de Comercio, actitud que también le denostaron el ex secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, pero bueno, va a haber vigilancia, se supone, sobre el cumplimiento de esos valores. Luis, ¿querés que te lea el tuit del ministro Duhovne? Adelante, o sea, no. de Duhovne, que no era ministro en ese momento. Esto es del 5 de febrero de 2013. Creo que el acuerdo de precios es relato. Si va en serio tipo cepo, no salimos más. Habrá brecha entre Higienol oficial y Blue. Claro, efectivamente. Bueno, de hecho lo estamos viendo hoy mismo con la lista que está anunciando el gobierno, ¿verdad? Hay un caso ahí medio emblemático que es la leche, en la leche fluida, donde lo que está haciendo el gobierno es cambiando lo que era la leche Armonía. ¿Te acordás que hubo toda una polémica por la ausencia de esa segunda marca, vamos a decirlo, de la empresa La Serenísima? Porque claro, con el faltante de leche, La Serenísima estaba volcando casi toda su producción de leche a las primeras marcas y la segunda marca estaba sin abastecimiento. Bueno, lo que están haciendo es retirando la Armonía y poniendo la leche, creo que es la Vascongada, no me acuerdo ahora, pero cuyo precio es casi el doble del precio que costaba la Armonía, con lo cual entra un producto a precios cuidados, pero con un valor ya mucho más alto. Claro, se cuidan precios, pero ya se los ajusta. Efectivamente, no, este es un caso, seguramente no es el grueso de los casos que esperamos que se mantengan. Ahora bien, recordad que de esto se empezó a hablar allá por el 8 de abril, esto es hace 2 semanas más o menos. Y además hoy se anuncia que los precios van a estar listos desde el lunes. Yo diría, si yo fuera, como diría la vieja y querida Alita de Lázari, vayan hoy al supermercado a ver los precios y vayan el lunes a ver qué precios hay. A mí no me extrañaría que en más de un caso haya algún tipo de retoque para entrar en precios cuidados con un valor. Es cierto, hay que decir que la lista que está difundiendo en estos momentos el gobierno a través del secretario de Comercio, Ignacio Werner, ya tiene precios fijados desde hoy. Claro, ahora, o sea, no debería haber variación entre hoy y el lunes. Pero bueno, siempre yo lo he dicho aquí varias veces ya, uno puede pensar en una estructura de control desde el Estado cuando hay un Estado fuerte, más allá de sea intervencionista o no, digo, una estructura estatal fuerte que hace cumplir las leyes. La verdad que es bastante raro que hoy por hoy el Estado esté en condiciones de cumplir ese mandato. El ministro Duhovne, y lo conversábamos con Martín Yebra hace unos minutos, habló de un acuerdo entre caballeros. Está pensando que no va a ser necesario el control del Estado porque estos caballeros van a cumplir. ¿Cuán viable es esa posibilidad, según tu experiencia de editor de economía con muchos años en la profesión? Yo le diría al ministro Duhovne que vuelva a la universidad y se acuerde, en los tiempos en que él seguramente era universitario, cuando el entonces ministro Juan Carlos Pugliese dijo, les hablé con el corazón, me contestaron con el bolsillo. Claro, lo comentábamos. Duró muy poco en su cargo y bueno, y después vino la hiperinflación, ¿no? No digo que este sea el mismo escenario, pero digo, pensar que el empresario en general y el argentino en particular va a hacer un pacto de caballeros es creer en los Reyes Magos
y que no me escuchen los chicos más chicos que a lo mejor creen, ¿no? Bien, ¿qué pasa entonces con las tarifas? ¿Cuál es tu análisis? Mira, las tarifas está, digamos, el congelamiento, que en realidad abarca sobre todo a la tarifa de electricidad y a eventuales aumentos del transporte, que era lo que estaba pendiente, ¿no? Las tarifas de gas, ya lo dijeron hoy expresamente, el último aumento es el que ya se anunció y que se desdobló en 3 veces, va a culminar en mayo. Ese aumento sigue vigente. Y sigue también vigente lo que el gobierno llama un descuento, que no es tal, que en realidad lo que hacen es desdoblar el pago del aumento o de ese consumo por encima del aumento a lo largo de 3 o 4 meses. Bien. Es cierto, el pago va a ser mucho más fácil, el impacto en la inflación va a ser menor, pero no es que hay un descuento en la tarifa, lo que hay es un desdoblamiento, lo que hace es que la tarifa sea, la factura que paga un usuario sea más o menos parecida o pareja entre lo que pagan en los meses de invierno, cuando más se consume el gas, y los meses de verano, cuando menos se consume. Luis, estaba aquí el economista Andrés Di Pelino, que aclaraba muy puntualmente que el gobierno se va a hacer cargo de parte de ese precio que las empresas esperan recibir. Efectivamente, claro. En el caso del gas, como te digo, quedó así. En el caso de la tarifa de electricidad, que tenía 2 aumentos pendientes de aquí a fin de año, eso es lo que no se va a aplicar. Y lo mismo con el transporte. El transporte, la última tarifa, el último aumento fue ahora en abril, pero quedó ahí como medio en el aire la idea del Ministerio de Transporte de: por ahora no hay más aumentos, vamos a ver más adelante. Bueno, no los va a haber. Sí. Ahora bien, en el caso de haberlos, en el caso del transporte seguramente no los habrá, en el caso de la electricidad, efectivamente el Estado va a poner un subsidio ahí. Claro. Acordate que los subsidios eran mala palabra, y es cierto, sobre todo en aquellos volúmenes inmensos con los que el kirchnerismo financió prácticamente todas las etapas de su gobierno, ese subsidio lo va a pagar el Estado. Efectivamente, las empresas no se las va a desfinanciar como sí había pasado durante el kirchnerismo. ¿Cómo va a impactar entonces en el objetivo de déficit fiscal cero esto? Hoy se lo preguntaron al ministro Duhovne. Él la cifra en radio en público, el cálculo que nos hicieron a nosotros en privado, es que son alrededor de 9.000 millones de dólares en el año que va a tener que asumir la Secretaría de Hacienda, digamos, la tesorería. Y lo que el ministro dijo es que esto no va a influir en el déficit cero o déficit 0,5, teniendo en cuenta que hay el permiso para mayor gasto social, sino que lo irán analizando más adelante, y hay 2 posibilidades, él dijo. Una es mayor recaudación, sobre todo de ganancias y de IVA, porque se supone que esto va a incentivar el consumo. La otra es, veremos si hay que hacer algún otro recorte en algunas partidas, digamos. O sea que va a haber subsidios, pero va a haber recortes seguramente, porque la verdad que habrá que dejar correr la reactivación del consumo, pero por ahora no parece que la recaudación vaya a crecer en la misma medida, ¿verdad? ¿Recortes o aumento de impuestos? Yo creo que van a hacer lo que el ministro dijo, y sería lógico creerle en este caso, es recortes de gastos, ¿verdad? Es cierto, si comparamos estos 9.000 millones de los que estamos hablando con, como decía antes, con los miles de millones de dólares que gastó en subsidios la administración Kirchner en sus varias versiones, claramente es bastante más fácil de compensar esto, ¿no? Aumentar impuestos, yo te diría que es casi mucho menos de aquí a octubre, ¿no? Sí. O sea, no, es muy antipático en términos electorales. Claro, ya bastante les está costando este plan que sale como de emergencia para tratar de compensar la pérdida de popularidad, ¿no? Luis, hay medidas de ayuda social a los sectores más vulnerables. ¿Qué pasa con las clases medias, por ejemplo, las pymes, ¿no? Que se mueven en ese sector? En el caso de clases medias te diría que hay un par de cuestiones. Una es, precios cuidados, que claramente cada vez más más porciones de la clase media van a buscar esos precios a los supermercados, ¿no? La otra son los créditos, ¿no? Va a haber un nuevo plan Procrear, que se van a volcar 10.000 millones de pesos más en nuevos planes, con la idea de que los aproveche, sí, una clase media, porque es la que puede pagar una cuota más o menos de mercado, aunque eso también tiene un subsidio del Estado, ¿no? Que es más o menos el 20% de la tasa de interés. Bien. Esa es una medida. Respecto de las pymes, lo más importante es el plan que está anunciando también en estos momentos, dando los detalles, el titular de la FIP, Leandro Cuccioli, que es que lo que van a hacerle es un plan de pagos para las que tuvieron que dejar de pagar a lo largo de, sobre todo, el segundo semestre del año pasado y lo que corre de este año.
La diferencia ahí con lo que estaba vigente es sobre todo que bajan la tasa de interés considerablemente. Todavía no tenemos las precisiones, pero van a bajar la tasa de interés de esos planes de refinanciación de manera bastante importante. De hecho, ya hubo alguna entidad de pymes como la CAME que esta mañana estaba apoyando estas medidas, ¿no? Luis, hay novedades también en términos de retenciones a las pymes, ¿no? Claro, esa es una medida que para mí es... ¿La más interesante o no? No, no deja de ser interesante, pero digo, no creo que tenga mucho impacto, porque lo que hacen es, no van a pagar las retenciones a aquellas pymes que facturen hasta 50 millones de dólares y que por todo el incremental de exportaciones que hagan este año respecto de lo que exportaron el año pasado. El año pasado exportaron 100, este año exportan 150, sobre esos 50 adicionales no van a pagar retenciones. ¿Y eso no es un alivio para las pymes? Es un alivio claramente, lo que yo digo es que no tiene seguramente no tiene demasiada significación, más allá de que para esa pyme es súper importante, porque la verdad que pensar en pymes que exportan no es una cantidad de empresas muy significativa. No es un porcentaje muy significativo. Claro. Ahora, no va a impactar entonces tampoco en la actividad industrial. No, claro, a nivel industrial tampoco. Digo, y en la cuenta fiscal, por el gasto que significaría no cobrar retenciones, tampoco creo que sea muy importante y por eso lo hace. Ahora, en términos de marketing político es interesante porque uno de los reproches que se le ha hecho a la gestión de Cambiemos es que ha atendido al sector más vulnerable de la población, pero que las clases medias y las pymes han sido siempre los que han pagado los platos rotos de esta gestión. Esa es una medida, claramente, sí, que tiene un impacto directo, digamos, ¿no? Y la otra es lo de los créditos del ANSES, ¿no? Que si bien, bueno, claramente esos jubilados o beneficiarios de planes sociales como la asignación universal, sobre todo en el caso de jubilados, seguro hay muchos jubilados que más allá de lo que cobran pertenecen de alguna manera a la clase media, ¿no? Y esos son créditos concretos que ahí sí se va a gastar concretamente. Esa es una medida bien concreta y que seguramente va a ser utilizada. Ahora, Luis, y una última cuestión. Esta medida, sobre todo en relación a las tarifas, que desdice esa creencia tan instalada en el gobierno de que el tarifazo era sincerar precios, ya los analistas sostienen, y vos también, que en términos del impacto en el bolsillo de la gente, el impacto real, no es demasiado significativa. Entonces, ¿por qué pagar un costo de salirse de su programa, ¿no?, bien construido de visibilización del precio real, si tampoco la gente va a percibir una gran diferencia? Es una buena pregunta. Luciana Vázquez, con ustedes, gran periodista, pero no, claro, es efectivamente... Si el argumento era ese, esta medida no tiene demasiado sentido. Claramente, ojo, a mí me parece que esto tiene que ver sobre todo si uno analiza el plan en su conjunto. ¿Qué es este plan en su conjunto? Un plan electoral. Ni más ni menos. Relato, esto es relato, como decía el ministro Duhovne. Con algunos beneficios específicos y concretos, absolutamente. Pero en términos de tarifas, y bienvenidos es más relato. sean, digamos. Pero en términos de tarifas, no sé si va, sobre todo porque lo único que va a quedar aparte es la electricidad. El tarifazo del gas, si lo queremos llamar de ese modo, ya está aplicado. Está bien, este año va a correr el aplanamiento de las tarifas, como se le llama desdoblamiento que han hecho con el pago del último aumento, ¿no? Sí, voy a poder distribuir mejor la plata para pagarla, pero voy a tener que pagar. Claro, y no va a haber un mes que me sorprenda, sobre todo, ¿no? Lo que pasó el año pasado y el anteaño ya también, es que estos primeros aumentos, que realmente eran muy fuertes y que la verdad que técnicamente estaban muy bien aplicados, más allá de lo que nos dolió en el bolsillo, lo que pasaba es que, claro, uno venía de pagar 500 y de golpe pagaba 1.500. Y si era invierno pagaba 3.000. Entonces era realmente muy, muy complicado. Esto lo que le da al usuario es una cierta previsibilidad, además de un incentivo al ahorro, ¿no? Y un incentivo a no enojarse en año electoral. Absolutamente. Muchísimas gracias, Luis Cortina. Vamos a escuchar las palabras del ministro de Hacienda, Nicolás Duhovne, en torno a estas nuevas medidas anunciadas. Estamos convencidos de que vamos a ganar la batalla contra la inflación y que eso es lo que finalmente va a llevar el alivio definitivo a las familias argentinas y que esa batalla la ganamos llevando adelante las transformaciones estructurales que Mauricio, junto con nosotros, con su equipo, venimos implementando desde diciembre de 2015. Hemos decidido que no va a haber aumentos en lo que queda del año, no va a haber aumentos adicionales en lo que queda del año en la electricidad para los hogares, que no va a haber aumentos adicionales de transporte, que no va a haber aumentos adicionales de peajes
En el gas tenemos el aumento ya anunciado, que no necesariamente se traduce en un aumento de la tarifa porque viene junto con, primero que se parte en 3 meses, pero viene con un descuento para aplanar la tarifa y financiar el aumento del costo del gas en los meses de invierno para que pase a los meses de verano, intentando también cuidar el bolsillo de las familias en los meses de mayor consumo. Con respecto a los precios, como decía el ministro Sica, hay un acuerdo entre partes, voluntario, para sostener estos precios por un periodo largo de tiempo, que por ahora es de 6 meses, pero que podrá ser renovado eventualmente, y estamos convencidos de que eso se va a respetar porque es un acuerdo de caballeros en el cual confiamos. Contexto social, político y económico delicado en este año. Está Nora Bar, la periodista de ciencia en Argentina, para hablar, bueno, de la crisis del sector científico en Argentina. Sí, entre otras cosas, la verdad es que la ciencia está prácticamente en estado de rebelión. Hoy hay manifestaciones de los becarios y de profesores y docentes.